Buenas tardes, Katy. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre Sigmund Freud y sus tres periodos. Sigmund Freud fue médico y neurólogo. Lo llamaron el padre del psicoanálisis. Freud nació el 6 de mayo de 1856. Su padre fue un comerciante de lanas, pero en una crisis económica se los vio obligado a trasladarse a otro lugar de residencia, a Viena. Durante largos años vivió ahí. Siempre se destacó por ser un buen estudiante y en el año de 1873 ingresó a la universidad, graduándose así en el año de 1881 como doctor en medicina en la Universidad de Viena. Profesor en neuropatología en la Universidad de Viena del año de 1883 a 1855. En el año de 1885, junto a Jean-Martin Charcot, obtuvo una beca para estudiar en París, donde durante 4 meses y medio trabajó en el servicio de la neurología, bajo la dirección de Charcot. Para ese entonces, él era el más importante neurólogo francés. Allí tuvo ocasión de observar las manifestaciones de la histeria y los efectos de la sinopsis y la sugestión del tratamiento de la misma. En 1884 se le encargó un estudio sobre la cocaína, donde mantuvo un periodo de contacto intenso con la cocaína. Él le consideró inicialmente como un instrumento terapéutico que ansiaba ligar con la cura de las afecciones psíquicas. A Freud también se lo consideró como un exponente consumidor de la cocaína en el siglo XIX. Fue amante de la literatura en alemán, francés, italiano, español, inglés, hebreo, latín y griego. Su mentor y amigo fue Joseph Breuer. Se casó en el año de 1886 con Marta y tuvieron 6 hijos: Anna Freud, Ernest Freud, Martin Freud, Mathilde Freud, Oliver Freud y Sophia Freud. Sigmund Freud consideró 5 teorías de la personalidad: la teoría tópica, la teoría dinámica, la teoría económica, la teoría genética y la teoría estructural. Continuando con la biografía de Freud, tenemos algunas publicaciones, como el estudio sobre la histeria en 1895, el estudio de los sueños en el año 1900, las 3 contribuciones a la teoría sexual en 1905, la introducción a la psicoanálisis en 1916. Datos curiosos de Freud. Fue un genio desde corta edad, le interesaba mucho la literatura y ganó el galardón del premio Goethe de la literatura en el año de 1939. Su aversión a la ropa nueva. A Freud no le gustaba comprarse ropa nueva. A lo mucho, él decidía ocupar 3 mudadas de ropa y 2 pares de zapatos. Su gusto por la colección. Era amante de coleccionar estatuillas antiguas. Un cráter de la luna llevaba su nombre. Después de la muerte de Freud, a un cráter le pusieron su nombre en memoria. Sigmund Freud describe a la mente como un aparato psíquico. Utiliza este término para referirse a una estructura psíquica capaz de transmitir y transformar y contener la energía psíquica. Así formuló la teoría de la personalidad topográfica o tópica freudiana para describir el aparato psíquico-mente.
La teoría de personalidad tópica freudiana se desarrolló en 1900. Tópica viene del griego topos, que significa lugar. La teoría del aparato psíquico, en donde habría lugares para cada uno de los sistemas, con reglas y modos de funcionamientos propios. En la teoría tópica tenemos tres sistemas o niveles, el que son el sistema consciente, el sistema preconsciente y el sistema inconsciente. Hablaremos acerca del sistema consciente. El sistema consciente es el relacionado con la percepción y la memoria a corto plazo y es limitada en términos de capacidad. De afuera hacia adentro puede ubicarse como el primer sistema entre el mundo exterior y el preconsciente. Es el que nos hace relacionarnos en forma directa con la realidad a través de todo lo que percibimos. Las presentaciones conscientes son todo lo que registramos, ya sea fuera de nuestros, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hacemos, como lo que pasa adentro, que recordamos, lo que deseamos y lo que sentimos. Las características del sistema consciente, temporal o en el tiempo. Respeta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. Predomina el principio de la realidad. Esto quiere decir que puede adaptarse a las circunstancias y postergar sus deseos, si no pueden llevarse a cabo en el tiempo, es decir, en el momento. Ejemplo, cuando se tienes ganas de tomar un helado, pero espera que se termine la cena, busca satisfacer el deseo, pero se adaptará al medio, es decir, aceptará las prohibiciones. La lógica de la realidad se adapta al miedo circundante. Los contenidos tienen un significado en sí mismo, sin significados ocultos. El sistema preconsciente. El sistema preconsciente es la parte de la mente que representa la memoria ordinaria. Es el sistema situado entre el inconsciente y el consciente. El sistema consciente es donde se hallan los pensamientos o vivencias que dejaron de ser conscientes, pero no pueden volver a hacerlo mediante el esfuerzo de ésta en rememorizarlos. El contenido que se encuentra en este nivel está ahí porque en algún momento no pueden entrar en la conciencia por falta de espacio. Este nivel está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias. Características del sistema preconsciente. El temporal o tiempo. Respeta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. Puede adaptarse a las circunstancias y postergar sus deseos si no pueden llevarse a cabo en ese momento. Un ejemplo claro, lo citamos aquí, es cuando se quiere aprobar un examen de la facultad, entonces me anoto para rendir, estudio varios días y luego me presento. Al aprobar me pongo contento, me lleno de satisfacción teniendo en cuenta la realidad, el tiempo de estudio e implica un rodeo, demora a la satisfacción inmediata. La lógica de la realidad se adapta al medio circundante, los contenidos tienen un significado en sí mismo. El sistema inconsciente es donde guardamos nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos y los recuerdos que se encuentran fuera de nuestro conocimiento consciente. La mayor parte de los contenidos del inconsciente, según Freud, son inaceptables o desagradables, como los sentimientos de dolor, la ansiedad o el conflicto. La existencia del inconsciente se puede establecer por el contenido y modo de actuar. El inconsciente para el psicoanálisis es psíquicamente positivo
en constante evolución y cargado de energía psíquica. El sistema consciente tiene mecanismos, los cuales son el desplazamiento, la condensación, la proyección y la identificación. El desplazamiento consiste en la movilización y cambio de lugar de una carga psíquica, un desplazamiento de la importancia de una unidad a otra, como tenemos la histeria de angustia, neurosis fóbica y neurosis obsesiva. La condensación consiste en la unión de varios elementos separados que tienen determinada afinidad entre sí, histeria de conversión. La proyección. El sujeto proyecta sus impulsos agresivos sobre otros y luego se siente perseguido y acosado por esos mismos. La paranoia y la neurosis fóbica. La identificación. Transferencia del acento del objeto al sujeto. Una manifestación general. Va de sujeto a objeto. Las características en el inconsciente. Podemos decir que la ausencia de cronología, el inconsciente no reconoce pasado ni futuro, tan solo él vive el presente. La ausencia del concepto de contradicción no pone reparo a la existencia de sucesos, tampoco sabe decir que no, y cuando necesita dar una negativa, debe enunciarla recurriendo a otros elementos. El lenguaje simbólico. Cuando el inconsciente tiene que decir, lo expresa en forma de símbolos. La igualdad de valores para la realidad interna y la externa, o supremacía de la primera. Aquí tenemos citados algunos ejemplos en el sistema inconsciente. Un ejemplo es cuando nos hace cerrar los ojos al detectar algún peligro potencial acercándonos a nuestro rostro. También la encargada de hacernos sentir placer y dolor. La mente inconsciente es una mente reactiva y cuyos patrones de acción están determinados por situaciones y vivencias milenarias. En esta, la mente inconsciente está encargada de centrarnos en nuestra zona de confort y alejarnos de los displaceres de vida. Los conflictos del inconsciente son el origen de muchos de nuestros trastornos psicológicos y enfermedades. Hasta el día de hoy, el inconsciente es una disciplina en conflicto. Freud desarrolló una comparación de los tres sistemas en un iceberg. En la parte superior, es decir, en la superficie, está la conciencia, ahí donde ocurren todos esos pensamientos, donde focalizamos nuestra atención, que nos sirven para desenvolvernos y que utilizamos con inmediatez y rapidez, accesibilidad. En el preconsciente se concentra todo aquello que nuestra memoria puede recuperar con facilidad. El inconsciente es amplio y diríamos el más importante. Es vasto, inabarcable a veces y misterioso siempre. Es la parte que no se ve del iceberg y la que ocupa en realidad la mayor parte de nuestra mente. Sin duda alguna, Sigmund Freud ha sido un gran referente en el psicoanálisis, con sus conceptos e ideas de sexualidad, religión y de la mente humana. Sin embargo, la aportación real a la ciencia, a la psicología, a la neurología, es más que evidente.